Bueno, entonces, como le decía, comunicaciones seriales, ¿no? ¿Por qué serie? Porque, ¿qué significa una comunicación serie? Digamos, en criollo significa que va un bit detrás de otro, ¿no? Obviamente eso tiene una definición más formal, pero es básicamente eso, es seriar la comunicación de forma de formar un tren de bits eh, que permiten comunicar un emisor con un receptor. La comunicación generalmente es bidireccional, lo que implica que en algún momento el microcontrolador, por ejemplo, se comporta como emisor y un sensor inteligente o otro microcontrolador se comporta como receptor y viceversa, pueden cambiar. Si la comunicación es permitida a la vez en ambos sentidos, se llama comunicación tipo dúplex, y si solamente fluye información en un sentido, en un tiempo, y en otro sentido, en otro tiempo, se llama comunicación simple. Entonces, se optimiza muchísimo, como dice acá, los recursos de un microcontrolador. Uno de los recursos más preciados de un microcontrolador son sus pines, sus puertos, que es la capacidad de ingresar o sacar un 0 o un 1. Pero claro, si yo tengo un solo pin y voy seriando la comunicación, puedo sacar muchísima información. Recuerden que la unidad de información siempre es el bit, ¿no es cierto? El bit es la unidad de información. Bueno, entonces, ¿cómo podemos representar la información serie? La información serie la podemos representar de muchísimas formas, pero acá hay dos de las más importantes que le detallo a continuación, ¿no? Primero, una que se llama NRZ. NRZ significa no retornar a cero, non-return to zero. Entonces, por ejemplo, y también vemos que vamos a, como la información es serie ahora, hay tiempos de bit asignados para enviar un 1 o un 0. Entonces, y la cantidad de bits por segundo que yo puedo enviar desde una fuente a un receptor es la velocidad de información, la velocidad de transmisión de esa información que se mide en bits por segundo. Es decir, yo puedo mandar a 1000 bits por segundo, quiere decir que en un segundo voy a codificar 1000 bits, de los cuales algunos serán 1, otros serán ceros, y no retorno a cero significa que durante el tiempo de bit la señal permanece, por ejemplo, en este caso, a nivel alto, es un 1. Después, un 0, la señal está en 0 durante todo el tiempo de bit. Y si viene un 0 a continuación, la señal queda en 0, si no retorna a ningún valor, sino que permanece, tiene dos valores estables y no retorna, ¿no? Si yo pudiera, a ver, no sé por qué no me habilitó, bueno, no me habilitó los controles. Pero yo podría hacer, por ejemplo, a ver si puedo dibujar acá. Yo podría hacer retornar a cero. ¿Cómo sería retornar a cero? Retornar a cero sería, a ver si puedo. Ese sería un 1, y por ejemplo un 0 podría ser un pulso invertido. Esto es con retorno a cero. De alguna forma, con retorno a cero, perdón, acá sería al revés.
De alguna forma, si retorna 0, la señal retorna, ¿ven? Retorna a un nivel de reposo y representa un 1 o un 0. ¿Qué le parece a ustedes que es más fácil decodificar desde el punto de vista del receptor? ¿Lo que está en rojo con retorno a 0 o lo que no retorna a 0? Lo que no retorna a 0. Lo que no retorna. Pero fíjate que acá, por ejemplo, viste que, ¿cómo sabes que? Está bien. Ahí Claro, entendí. viste, No, está lo el que no problema retorna. ese. Ahora sí. Sí, sí. En cambio, si yo tuviera los pulsos positivo o negativo, con un comparador o con algo, sería más fácil, pongo un nivel de comparación, acá y acá, un operacional, y sé cuando pasó para 1, pasó para 0. Y sé que viene un bit, o sea, siempre hay un cambio, hay flancos en los bits. En cambio acá, fíjense que acá no hay flancos. Lo que me obliga a mí a conocer perfectamente los tiempos de bit. Cómo está encuadrado esto. Porque no siempre tengo un cambio. Pero otra de las formas de codificar, una forma que es genial, que tiene un montón de ventajas, es la de, se llama codificación Manchester, que hace lo siguiente. Cuando un 0, fíjense, es representado por un flanco descendente en la mitad del tiempo de bit. Entonces empieza con 1 y desciende. Y un 1 es un flanco ascendente en la mitad del tiempo de bit. ¿Ven? Fíjense que siempre pasa eso, ¿no? Acá, como viene otro 0, sube y siempre el flanco descendente está en la mitad del tiempo de bit. ¿Cuál es la ventaja enorme que tiene el Manchester Encoding sobre el NRZ? Y que siempre hay un flanco descendente en la mitad del tiempo de bit. Entonces, de alguna forma, el receptor puede ubicarse en el tiempo de bit, porque es fundamental saber, bueno, cuál es el tiempo de bit para poder leer perfectamente un 1 o un 0. Y fíjense que siempre ocurre un flanco descendente en el 0 y ascendente en el 1. Entonces, esta forma de encodificación Manchester, que tiene algunas variantes, es la forma que se codifica la información en las redes cableadas de Ethernet. La información, esos 100 megabits por segundo, va en esta forma. Entonces, se puede sincronizar el receptor con los tiempos de bit. La otra forma de sincronizar los tiempos de bit es mandar un clock aparte, una señal de clock. Yo puedo mandar la NRZ y le mando una señal de clock. Uy, perdón. A ver si puedo dibujar acá. Le mando una señal de clock, por ejemplo, en este caso de arriba, mandaría siempre un flanco descendente. Acá sube. Está medio mañoso. Mandaría siempre un flanco descendente en la mitad del tiempo de bit. Entonces lo mando esta señal de clock por separado hacia el receptor y los datos. Entonces, de esta forma, es mucho más fácil de extraer, de ubicarse en los tiempos de bit. Siempre en el flanco descendente leo el dato. Que de hecho existe, eso se llaman comunicaciones sincrónicas, pero el problema de las comunicaciones sincrónicas es que requiere una línea adicional, la señal de reloj. Vamos a empezar con la más básica, que es el formato RS232, que es NRZ. Entonces, NRZ va a implicar algún tipo de sincronismo. Y acá poco había resumido cuáles son los interrogantes, ¿no? Lo que tenemos que resolver. ¿Cómo representamos el 1 y el 0?
cómo sincronizamos los datos, cómo avisamos que el receptor tiene que recibir, cómo sabe que el receptor tiene que empezar a recibir acá. Entonces, hay un nivel de reposo que no dice nada, porque pensemos que si tenemos 1 y 0 y lo asociamos a masa y 5 volt, ¿cómo se tiene que haber un nivel de reposo? Que decir, no se está enviando nada. Entonces, todas esas cosas las vamos a empezar a discutir ahora. ¿Cómo detectamos errores? ¿Cómo sabemos que recibimos bien o no? ¿A qué velocidad máxima puedo transmitir? ¿Cuántos bits por segundo? ¿Cómo evitamos desbordes? Por ejemplo, que el receptor no pueda procesar más datos. Yo tengo acá que mandar un montón de bits, se lo empiezo a mandar por el protocolo o la forma de transmisión que elegí. ¿Cómo sé que el emisor que tiene que hacer algo con eso, llega un momento que dice, che, pará, no me mandes más porque estoy trabajando acá? Entonces tenemos que tener eso que se llama en comunicaciones handshake, que significa en inglés apretón de manos, es discutir entre emisor y receptor, cómo, che, no me mandes más, volver a mandar, parar de mandarme, recibí bien, recibí mal, todo ese, pero que también implican líneas de comunicación, lamentablemente. ¿Y cómo confirmamos que el receptor recibió correctamente la información? ¿Cómo sabemos? Nosotros mandamos 5 bytes para allá. ¿Cómo sabemos realmente que el emisor recibió los 5 bytes? Porque el receptor. El receptor no conoce de antemano la información, porque si no, no es información. ¿Vieron? El concepto de información requiere un grado de incertidumbre. Es más, cuando hay más incertidumbre, mayor es la cantidad de información. Si yo quiero le mando el carácter 24 y este sabe que va a recibir el 24, estoy enviando 0 información. ¿Por qué? Porque no tengo incertidumbre. Lamentablemente, la incertidumbre en la comunicación admite o genera la probabilidad de errores. ¿Por qué? Porque no existe un canal de comunicación libre de errores. No existe en el mundo un canal que no cometa errores. En los canales de comunicación siempre existe una probabilidad de que un 1 se cambie por 0, un 0 se cambie por 1. Y eso es así, entonces tenemos que diseñar aspectos que controlen los errores o cosas, mecanismos que controlen los errores, que detecten, que corrijan, pero sobre todo lo que se usa muchísimo es que detecten y muy eficientemente, ¿no? Por ejemplo, la paridad, que ya vamos a ver. Entonces, todas estas cosas, todos los protocolos que veamos tienen respuestas a estos interrogantes. Pregunten cualquier cosita. Empecemos con el formato tipo RS232. El formato tipo RS232 es NRZ y hay un nivel de reposo. Vamos a poner que el reposo en este caso es 1. Entonces, ¿cómo le aviso al receptor que voy a mandar? Bueno, hay un bit de arranque, que siempre es 0. ¿Ven lo que yo decía recién, ¿no? Como ese bit de arranque siempre es 0, ¿les parece a ustedes que lleva información o no lleva información? O sea, desde el punto de vista conceptual no lleva información porque el receptor conoce el valor. Pero ¿para qué sirve? Y sirve para encuadrar los datos. Es decir, el bit de arranque le está indicando que dura un tiempo, este tiempo, que está en 0, siempre, a partir del cual empiezan a aparecer los datos. En el formato RS232, el primer dato que aparece
es el bit menos significativo. Por ejemplo, en este caso mandamos 8 bits. Y mandamos opcionalmente un bit de paridad para proteger la información y un bit de stop o 2 bits de stop. Bit de parada. ¿Por qué tiene que estar el bit de parada? Porque fíjense que tiene el nivel de reposo, tampoco lleva información. Porque si acá a continuación arranca otro byte, el receptor se da cuenta, ¿no? Si no, quedaría esto en 0 un tiempo y vuelve a arrancar el bit de arranque y no lo va a detectar. Es decir, el receptor va a trabajar por flancos. Este flanco descendente inicial le está diciendo al receptor, cuando recibe esto, empezó, quieren transmitir, y va a aparecer, verifica que venga un bit de arranque y después empieza a leer los datos. Este es un estándar bastante antiguo que era muy usado hace algunos años para comunicar computadoras, comunicar sistemas. Y de hecho hoy se usa mucho y ha quedado como un estándar, ¿no? En la comunicación serial, este tipo de formato que vamos a ver ahora los niveles de tensión que tiene. Porque antes las computadoras, todavía algunas vienen, pero venían con puertos COM. El puerto COM admite este tipo de formato que vamos a ver ahora. Todo esto ha sido reemplazado por el protocolo USB, que es un protocolo completo porque tiene el conector, el tipo de todo, absolutamente todo, cómo van los cables, cómo va el conectorcito, quién es dato, quién es masa, quién es positivo, qué tensión, cómo trabaja, qué velocidad máxima, es un protocolo completo, que el USB, cuando aparece, nació para esto, nació para unificar la comunicación que había centrado alrededor de la PC. La comunicación RC232 es una comunicación punto a punto. Ya vamos a ver en 2 clases que hay otros tipos de comunicaciones que no son punto a punto, sino que pueden ser de multipunto, es decir, formar una red, que hay distintas redes, y muy populares algunas, por ejemplo, redes tipo RC485, red LIN, red CAN, que se usan en el automóvil, en la industria. Hay un montón, pero el RS232 es una comunicación punto a punto. Es decir, es un emisor y un receptor, o viceversa, nada más. Entonces, el nivel RS232 en realidad especifica tensiones positivas y negativas. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Todo bien? Yo, profe. Sí, dale. No entendí cómo diferencia el bit de start, o sea, de comienzo. No entendí cómo diferencia el bit de comienzo con un 0 de información. Bien. Pregunten. Mire, a ver si puedo dibujar acá. Creo que sí. Fíjate, mira. Esto es lo que sale del micro. 5 volts, esto es el nivel de reposo. A ver si me deja. Este es el nivel de reposo. O sea, mientras la línea se mantenga en 5 volts, no se está mandando información. ¿Está bien? Bien. Nos quedan 10 minutos. Bueno. Entonces, ¿quién está generando esta línea? Ahora vamos a ver que el TX, de un lado, ¿viste? El transmisor, receptor, y acá tenés receptor, transmisor. Se conecta el transmisor con el receptor y el transmisor de este con el receptor de este. Suponete que este está transmitiendo, está a nivel alto, está en 5 volts, ¿viste?
Entonces, ¿cómo sabe el receptor que va a venir algo? Bueno, viene un bit de arranque que tiene siempre nivel 0, que es todo esto. ¿Y qué ancho tiene? Es conocido por los dos. Esto se llama tiempo de bit. Ese ancho es conocido por los dos. O es ajustado por los dos, o de alguna forma lo conocen. Por ejemplo, vamos a transmitir a 9600 de esos símbolos que los llaman baudios. Ahora explico bien todo esto, ¿no? Por segundo. Baudios. Que es el nombre de un francés, Baud, que hizo un capo en comunicaciones. Entonces, el receptor dice, cuenta este tiempo y sabe que a partir de ahí va a venir un 1 o un 0. Entonces, la línea puede ser que suba, como está acá, o puede ser que quede en 0. En este caso, lo lee a mitad, que ahora vamos a ver cómo hace para leer a mitad. Si lo encuentra en 0 es un 0, si lo encuentra en 1, leyó en 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, ahí entendí, profe. Entonces, con este tiempo de bit sincronizamos. Y este es el tiempo 0, entonces empieza a contar y se ubica en la mitad de los tiempos y va leyendo la información. El nivel RS232 tiene más 12, le corresponde, fíjense que más 12 le corresponde a 0. ¿Ven? Y 5 le corresponde a menos 2. En realidad, RS232 se especifica un rango de menos 3 a menos 12 para un 1, ¿ven? Y un más 3 a más 12 para un 0. Es como una lógica negativa que tiene. ¿Por qué tiene tanta tensión? Porque fíjense que de pico a pico acá hay típicamente 24 voltios. Porque la RS232 se transmiten señales con respecto a masa, con respecto a 0 volt. Entonces, cualquier ruido se va a sumar acá. Y esa mala suerte, ¿viste? Como cuando hay canal sin comunicación, viene un ruidito, cuando voy a leer acá, y justo hay un pulsito de ruido, que no me lo deja hacer. Hay un pulsito de ruido ahí, justo, y yo voy a leer acá, y en vez de leer un 0, leo un 1. Entonces me leí una información cambiada. Con ese pulsito de ruido chiquitito. Ya que estoy acá, les comento otra cosa. La probabilidad de error es función de la velocidad de transmisión. ¿Por qué? Imagínense que yo transmito a mucha menos velocidad. Esto es un bit de arranque y esto es un dato, un 1. Acá. Entonces, la probabilidad de que un ruido ahora, afecte mi medición en este tipo de transmisión es muchísimo menor. Porque tiene que justito caer acá donde yo voy a leer. Es decir, porque el ruido generalmente tiene un ancho fijo. ¿Ves? En realidad lo que hacen los micros para evitar esto, leen 3 veces y deciden por mayoría. Todo esto por hardware, no por software. Leen 3 veces, lee 1, 1, 1, era un 1, y no digo nada. Leen 3 ceros, era un 0, no le digo nada. Leo, supónganse que ahora hay un ruidito acá, y leo 0, 1, 1. Lo tomo como 1 el micro, pero enciendo un bit de bandera que dice, che, ojo que hay ruido en la línea. Ahora, si yo transmito a mucha velocidad, donde un bit de arranque es esto, y acá vienen los datos, un pulsito de ruido de este ancho hace un desastre. Entonces, este tipo de comunicación es susceptible a ruido. ¿Por qué? Porque la transmisión no es balanceada, no es que ya vamos a ver todos estos detalles con la RS485, ¿no? Sino que es referida a masa. Entonces, cualquier ruido que suma masa, que desplace la masa, cualquier inducción,
genera errores. Entonces, siempre este tipo de transmisión hay que rodearla de protección. Yo pegué esta es una computadora industrial muy moderna, es una PC industrial que tiene, fíjense, tiene salida HDMI, VGA, 4 USB, que son 3.0, 2 redes LAN, y viene con 2 puertos COM, que es el formato del DB9. Este conector es el conector por excelencia de la RS485. ¿Por qué trae 2 puertos COM? Porque hay muchísimos instrumentos, muchísimos dispositivos en la industria que todavía emplean y van a usar puertos COM, puertos series RS232. COM es RS232. ¿Qué tipo de nivel yo voy a encontrar acá? Este tipo de nivel, más o menos 2. Y si yo tengo un micro que trabaja en 0.5, ¿qué hago? Bueno, una diapositiva más adelante le muestro que hace algunos años también había un integradito que yo lo alimento con 0.5, hace la conversión, inversión de bit y la tensión negativa. Bien. Fíjense, esta es una PC sin fan, sin ventilador, apto para de menos 40 más 125 grados, una PC industrial, ¿no? Y tiene el puerto COM. Es decir, yo hago un sensor inteligente con un microcontrolador y me puedo conectar o con un conversor a USB o con un conversor a 232. Puedo estar dialogando con la computadora. Bueno. Se entiende bien el bit de parada para qué sirve, ¿no? Es para dejar un rato de reposo para poder detectar un bit de arranque. ¿Está bien? Esta señal de reposo acá puede permanecer todo el tiempo que quiera. Y en algún momento puede venir un bit de arranque. Pero si yo no tengo este bit de parada y la señal terminó en 0 y viene un bit de arranque enseguida, no hay forma de detectarlo. No hay micro que lo pueda detectar porque trabaja por flanco. Entonces el bit de parada es importante. Ya vamos a ver que el micro va mirando todo, todas estas cosas, para darse cuenta cuando viene un bit de arranque, un bit de parada, todo. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No. Bien. Se entiende, ¿no? Cómo aumenta la probabilidad de error cuando aumenta la velocidad de transmisión, ¿no? O sea, a un mismo pulso de ruido puede ser que no pase nada en una transmisión lenta, pero sí que pase muchísimo en una transmisión súper rápida. Y entonces, primera consideración, no usemos más velocidad de la que necesitamos. Otra cosa, la distancia que permite este tipo de conexión no puede exceder los 20 metros. Y a medida que tengan mayor distancia, lo que tienen que hacer es bajar la velocidad de transmisión para tener una transmisión más confiable. Bueno. Acá, por ejemplo, las dos formas como les decía, de comunicarme con un puerto COM. Uso este integrado que